Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de Integramédica, parte de UPA, les damos la bienvenida a este espacio que hemos abierto de comunicación con ustedes para poder responder las dudas y para poder tocar temas que sean de su interés. Antes de comenzar, como siempre, a modo general, recordarle que todos nuestros centros médicos, desde Copiapó a Concepción y en toda la región metropolitana, se encuentran atendiendo normalmente con la calidad y la seguridad que siempre nos ha caracterizado. Así que los invito a realizar sus exámenes y a continuar sus controles de salud en nuestra red, ya que tenemos todas las especialidades disponibles. Estamos muy contentos en este ya nuestro sexto streaming, en donde buscamos ser un aporte a la información que se entrega en salud, ser un aporte a la salud de nuestros pacientes. Así que hoy día vamos a revisar un tema muy relevante, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que es cómo cuidar la salud mental. Para eso nos acompaña la doctora Cecilia Castro. Cecilia es médico cirujano de la Universidad de Concepción, psiquiatra de la Universidad de Chile, con más de 25 años de experiencia en el área de la psiquiatría y ha sido directora médica de numerosos centros, directora médica de centros de salud mental, docente universitaria y actualmente es nuestra jefa técnica de salud mental. Así que Cecilia, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos hoy día y poder entregarnos todos tus conocimientos para ayudar a los pacientes. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos y todas. Feliz de estar acá. Perfecto. Vamos a empezar a ver las preguntas que nos están llegando. Bueno, partamos por algo que probablemente pueda ser difícil, pero para empezar en términos generales, nos preguntan ¿qué efectos tiene la cuarentena en la salud mental? Gran pregunta, es lo mismo que nos estamos preguntando los psiquiatras. Lo que vemos más claramente es que en muchas personas los niveles de estrés han aumentado de una manera muy relevante. Tener estrés, estar estresado, estar como alerta no necesariamente significa enfermarse. Hay distintas tolerancias para eso y depende mucho de las condiciones familiares, del lugar donde vivas, de si tienes espacios recreativos, de cómo se da la dinámica familiar. Por ahora no tenemos cifras objetivas, no se ha visto aumentada la tasa de suicidio hasta aquí, que es un indicador duro en salud mental. Pero sí nos damos cuenta que hay una altísima demanda por atención en consultas muy relevante, tanto para psiquiatras como para psicólogos, lo que es un indicador indirecto de que algo está pasando. Sí, nosotros también hemos visto eso, hemos visto que nuestras atenciones, sobre todo de psiquiatras y psicólogos, han ido en aumento y principalmente en videoconsulta. Y un paciente, ¿cuándo se tendría que preocupar? ¿Cuándo tendría que empezar a pensar esto no está bien, tal vez debería pedir ayuda, ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra? Bueno, hay distintos indicadores. Algunos elementos importantes a tener en cuenta son el estado de ánimo, si estoy con ganas de hacer las cosas que hacía antes o no. Obviamente hay algunas que no podemos hacer, no porque no queramos o no tengamos ganas, sino que dentro de este abanico restringido de posibilidades, ver si estoy disfrutando de algunas cosas que antes me gustaban. A lo mejor me gustaba cocinar con mis hijos de repente, o compartir en videollamada incluso con un familiar, y ahora no tengo ganas de eso ni nada, y estoy irritable. La irritabilidad es otro indicador importante. Se tienen que sumar varios síntomas, no basta con una sola cosa. Uno puede estar irritable en una semana en particular, llevamos tantas semanas de cuarentena que no es raro que haya muchas personas que estén un poco cansadas de esto. Pero la irritabilidad, el ánimo bajo, la angustia, las alteraciones del sueño, son algunos indicadores que te permiten pensar que algo más te está pasando.
cuando deja de ser funcional, cuando te cuesta mucho más concentrarte, cuando te cuesta mucho más poner atención, o cuando te dan ganas de llorar de cosas que antes no te afectaban de esa manera. De acuerdo. Y yo había visto algunas preguntas previas, y había una interesante. Preguntaban, ¿puedo ir al psicólogo o es recomendable ir al psicólogo o al psiquiatra de manera preventiva, aunque yo no tenga ninguno de esos síntomas que tú acabas de mencionar? Yo diría que al psiquiatra definitivamente no. Bueno. En el área de la psicología uno es más discutible, depende de lo que te dediques además. Porque, no sé, por ejemplo, los psiquiatras y los psicólogos que están, los asistentes sociales que están en constante atención, en constante demanda de temas de salud mental, puede ser que sea importante que tengan también psicoterapia, apoyo desde esa perspectiva en forma más permanente. La población general debería consultar cuando hay un tema en el que se quiere enfocar. Hay un grupo de personas que quieren mejorar la forma en cómo se relaciona, en cómo interactúa, en el trabajo, en la casa, sin tener necesariamente una enfermedad. Y ahí sí se recomienda el apoyo psicoterapéutico. De acuerdo. Pero generalmente tiene que haber una motivación, ir cuando tu vida está funcionando bien, estás tranquilo, sientes que está en orden las cosas, en tu casa nadie se queja de que estés irritable o preguntándote si te pasa algo, hace que no necesariamente haga tanto sentido hacer terapia. Y farmacológicamente lo que nosotros tratamos son enfermedades desde la perspectiva psiquiátrica. Aquí Patricia Gómez Echeverría nos pregunta algo, bueno, me encanta esta pregunta, yo creo que me sé la respuesta, pero mejor que la digas tú que eres la experta. ¿Cómo aporta el deporte a la salud mental? Aporta infinitamente. Lo que se ha demostrado en muchísimos estudios es que la actividad física ayuda a liberar tensiones, disminuye el estrés, es un espacio de disfrute, de goce, aumenta los niveles de neurotransmisión cerebral, mejora los niveles de neurotransmisión cerebral. Cuando nosotros estamos muy agobiados, bajo mucho estrés, se producen alteraciones a nivel cerebral dada por unas sustancias que se llaman neurotransmisores, que son decisivas en el desencadenamiento de enfermedades psiquiátricas en personas que tienen cierta predisposición. Por lo tanto, esto hace que en vez de usar un medicamento, personas que tienen menos sintomatología puedan hacer actividad física y eso les puede ayudar a estar mucho más estables, mucho más contentos, disfrutar, tener una motivación, un incentivo. Y también se ha visto que retrasa el inicio de la demencia. Interesante. Y bueno, me corrige si me equivoco, pero además es importante entender que el deporte basta con caminar, eso ya caminar a paso rápido, que te cueste un poco respirar, o sea, que tengas una respiración entrecortada, eso ya genera todas esas acciones positivas de liberación de neurotransmisores que nos contabas, ¿no? Sí, por supuesto. El yoga, que algunos piensan que el yoga es así como no hacer nada, también es muy positivo para la salud. Sí, basta con caminar en esos términos. Perfecto. Esperemos que Patricia haya quedado 100% salir a caminar todos los días, andar en bicicleta, trotar. En el bloque que tenemos permitido, por lo menos. Que además lo extendieron, por suerte. Lo extendieron los fines de semana, lo que es bastante bueno. Oye, Aline Franken nos pregunta, ¿cómo se ha visto afectada la salud mental en los padres de niños más pequeños? Y si le pudieras recomendar alguna fuente o alguna encuesta. No sé, eso puede ser un poco más difícil porque decías al principio que no está tan claro todavía o no hay tanto dato, sí, pero... No tenemos todavía suficientes datos objetivos. Es una sensación, es una percepción de que esto está generando problemas porque los colegios se han reinstalado en un nivel de exigencia online muy alto, que con padres que trabajan hace muy difícil que puedan mantenerse atendiendo a los niños, todas las necesidades de la casa, toda la exigencia laboral, por lo tanto
claramente estrés debe haber, salvo en familias. Yo tengo a veces pacientes que me dicen, estoy aprovechando esta oportunidad que nunca se había dado en mi vida, nunca había podido almorzar todos los días con los niños, nunca había podido ver lo que están haciendo a diario, y lo toman desde esa perspectiva, que es así como la mitad del vaso medio lleno, digamos. Pero hay otros casos cuando hay una exigencia laboral muy alta, muy intensa y no tienes esa flexibilidad de horario que puede generar muchísima angustia y a veces trastornos del sueño y todos los síntomas que te decía antes. Lamentablemente no tenemos estadísticas todavía, ni del impacto que esto está teniendo en los niños, ni del impacto que tiene en los papás, ni en los viejos. Sabemos que podría afectarlos mucho a los adultos mayores, ¿no? Porque para ellos es muy importante la compañía, tener con quién conversar, estar cerca de la gente que quieren, y hoy día de repente las condiciones no lo permiten. Claro, y de hecho Nicole Quirós, justo pasada de los niños a los adultos mayores, nos preguntaba ¿cómo se puede ayudar a los adultos mayores en estos tiempos de confinamiento en relación a la salud mental? Acompañándolos, como decías tú. Acompañándolos aunque sea online. O sea, yo sé que a veces es difícil porque no todos nuestros adultos mayores tienen las condiciones o la capacidad tecnológica, ¿no es cierto? Es como que hay que ayudarles, llevarles un tablet, un teléfono, enseñarles a usarlo, conseguir una forma que para ellos sea fácil de estar en contacto, porque por último lo llamas un rato y ven al nieto que está haciendo las tareas, ni siquiera necesita hablar con el nieto, sino no necesita una conversación sofisticada ni nada, necesita saber ver al nieto que está jugando, qué es lo que está haciendo, conectarse con la familia de distintas maneras, a veces conversando, a veces viendo lo que hacen, si puedes además ir a verlo, obviamente que eso es muy importante, ayudarlos con todas estas cosas que sabemos del pedido del supermercado, facilitarles la vida para evitar exponerlos, todo eso también les ayuda a estar más tranquilos y explicarles lo que está pasando cuando a algunos les cuesta entender esta situación, tanto a los niños como a algunos adultos mayores les cuesta mucho entender lo que está pasando y el riesgo al que estamos expuestos. Oye, y bueno, los niños, los adultos mayores y ahora los papás de la casa, o toda la casa en verdad, aquí nos preguntan cómo mantener la convivencia y cuidar las relaciones en estos tiempos de confinamiento. Gran desafío. Gran desafío, gran desafío. Gran desafío porque estar en esta convivencia intensiva hace que todos los detallitos sean mucho más difíciles de manejar, todas las diferencias antiguas, genera que a veces se produzca una situación de irritabilidad o de poca empatía respecto a lo que le pasa al otro. Por lo tanto, es muy importante sentarse a conversar, que cada uno pueda explicar lo que le está pasando con esto de la pandemia, que explique cuáles son sus temores, qué es lo que le molesta de la cuarentena, qué es lo que no le molesta, y entonces como ponerse de acuerdo, buscar cosas que puedan hacer en conjunto para distraerse. Y es muy importante no suponer que el otro va a adivinar lo que me está pasando a mí. Bueno. Y entonces decírselo, pero decírselo de buena manera, ojalá sin rabia. Si estoy enojado, es mejor decir, mira, cuando yo esté muy enojado en una conversación, en una discusión, voy a pedirte que sigamos la conversación después, sea esto con los hijos, con el esposo, la señora, la pareja, quien sea, los papás. No meterse en el circuito de conversaciones agresivas, de decirle al otro, pero si tú no me ayudas en nada. Todo lo contrario, ver, mira, oye, tú haces súper bien la cama, ¿por qué no ayudas en eso? Que te sale regio, a ti te queda rica la comida. ¿Cómo nos organizamos y nos distribuimos las tareas? Y explicitamos lo que nos pasa. Es más fácil decirlo que hacerlo a veces, ¿no? De todo. Yo creo que de repente ahí corresponde a veces, me imagino, pedir ayuda. Ahí a veces cuando se producen situaciones de violencia, bueno, ya sabemos que hay servicios de atención de violencia intrafamiliar,
es una posibilidad, y atención psicológica en esos casos, por supuesto, que también cuando hay situaciones que son más extremas. Como terapia de pareja o terapia familiar. Depende, claro, a veces es terapia individual, a veces es terapia familiar, a veces es un poco más que eso. Ajá, de acuerdo. A veces hay que denunciar. Aquí Ivoni nos pregunta, ¿qué herramientas me pueden dar para manejar el estrés entre teletrabajo, escuela, casa, ser mujer? Incluso está con manifestaciones físicas de esto, está con dolores musculares y está con ganas de llorar. Creo que... Bueno, dinos tú mejor, yo. Bueno, es difícil compatibilizar el tiempo de mamá, de trabajo, lo que decíamos antes. Es muy importante distribuir los tiempos con unas rutinas que permitan tener tiempos de descanso, tiempos de ocio, tiempos de hacer un poco de ejercicio. Cualquier actividad física cuenta, que te saque de la rutina diaria, organizar la casa, los espacios, de manera que el lugar donde trabajas ojalá no sea el mismo en el que duermes. Si solo cuentas con la pieza para tener un lugar adecuado para trabajar, bueno, ahí hay que acomodar un espacio de manera que no te quedes en la cama trabajando, porque es importante ir cortando el día. Es necesario que uno en la mañana se despierte, se duche, si va a tomar desayuno, que lo haga en un espacio tranquilo y no con el computador trabajando, que haga una pausa a media mañana de unos minutos. A veces da la sensación de que pucha, estoy perdiendo el tiempo si necesito avanzar porque después tengo que hacer el almuerzo o no sé qué. Pero los 15 minutos de pausa van a liberarte de mucha tensión y te van a permitir seguir el día de mejor manera. Pero claro, adicionalmente, Ivoni, si está con estas manifestaciones ya de ganas de llorar, manifestaciones musculares... Es bueno que pida ayuda y que consulte a un psiquiatra o un psicólogo para ver si eso está excediendo los rangos de lo tolerable para ella, porque si no puede ir empeorando. Ajá, de acuerdo. Oye, bueno, ahí Patricia nos había preguntado respecto a si era bueno teletrabajar o no en la cama y tú ya le respondiste. Es bueno mantener las separaciones de los lugares donde uno come, trabaja, duerme, eso el cerebro lo agradece, ¿cierto? Es muy bueno, sí, porque el continuo es como que nunca descansas. Si estás en la misma pieza donde duermes, donde ves tele, donde... No, es realmente no saludable. Es bueno cambiar de espacio. Nuria nos hace una pregunta que me parece bien interesante. ¿Hay algún alimento que ayude a mejorar la salud mental? Se han descrito algunos alimentos. Ahora se está recomendando una dieta que es muy similar a la mediterránea, con muchas hojas verdes, muchas verduras, no tantas frutas. La fruta tiene mucho azúcar, por lo tanto, en general no es tan saludable desde el punto de vista cerebral. Con una cantidad adecuada de carnes blancas, pescado, o sea, muy similar en ese sentido a la mediterránea, pero que no es tan estricta, donde te recomiendan limitar la cantidad de queso que comes. Entonces, en general, una dieta que sea baja en azúcares refinados, en general se recomienda como buena, sobre todo para los niños pequeños, que se sobreexcitan con el azúcar. Y en estos tiempos de pandemia, que todos estamos con el apetito un poco más aumentado de repente, porque no hay mucho más que hacer, entonces es fácil abrir el refrigerador y mirar qué es lo que hay, evitar que ahí haya cosas muy, muy calóricas. Tú debes saber de eso también, Sí, eres claro. nutriólogo. A ver si Tal hay vez le puedes nutrición. responder. Yo le recomendaría una dieta, claro, sin lácteos, con bajo azúcar refinado, mediterránea más flexible, Más ¿no? flexible. Probablemente eso le haría muy bien. Sí, y bueno, se ha visto que al parecer hay estudios que muestran que podría disminuir el riesgo de Alzheimer. ¿Sí? Además de mantenerte más liviano diariamente para poder hacer tus cosas. Me parece. Ivoni nos envía las gracias por haberle respondido a Ivoni. Gracias, Ivoni, por participar con nosotros. Mira, aquí Elizabeth Smith nos está preguntando si no ha podido dormir, por más que lo intento, y a veces duerme solamente 4 horas, si le puede hacer daño
¿O para un adulto es tolerable dormir tan poco o tener tantas dificultades para conciliar el sueño? Hay al menos dos escenarios aquí. Uno es el de las personas que normalmente duermen poco y han dormido poco toda la vida. Hay gente que a veces funciona con 5 horas diarias y que el sueño no es muy interrumpido y que se siente cómodo en el día con eso. Ahora, si hay un cambio en tu sueño, en las características de tu sueño, porque te cuesta quedarte dormido, porque despiertas muchas veces, porque despiertas muy temprano, eso no es normal. Claro. Y ahí sí es necesario evaluar, porque a veces el sueño es un síntoma como muy evidente, pero tras ese hay otros más. Entonces, cuando hay un trastorno del sueño, lo recomendable es consultar a un psiquiatra para ver qué otros síntomas está a la cabeza de esto y poder entonces tomar medidas terapéuticas correctivas lo antes posible, porque hay mucha gente además que a veces toma benzodiazepinas para aliviar los síntomas y la automedicación aumenta el riesgo de adicciones y altera más el ciclo del sueño. Y finalmente, un cambio en el sueño es un signo que algo se está escondiendo de atrás, así que es bueno siempre consultar ya sea al neurólogo o al psiquiatra en esos casos, ¿no? Exactamente. Cuando se produce un cambio, como dices tú, eso es muy, muy relevante y en general en salud mental, para considerar que algo es una enfermedad, uno busca un cambio. De acuerdo. Y en ese mismo tema, yo había visto en una de las preguntas el uso de medicamentos y la importancia de no automedicarse. Es clave, pero contémoselo a los pacientes. Bueno, desde la perspectiva farmacológica, cuando hay indicación de medicamentos, tiene que ser indicada por un médico. Puede ser un médico general, un médico de familia, un neurólogo. Hay distintos especialistas que manejan, además de los psiquiatras, adecuadamente la psicofarmacología y que pueden hacer una entrevista completa, clínica, para evaluar si se requiere usar algún medicamento, pero tiene que ser indicado por el médico, en especial las benzodiazepinas. Los antidepresivos también. En realidad todos los medicamentos psicotrópicos son muy relevantes que sean indicados por médico, porque eso, por un lado, hace que tengas un control de los síntomas y tienes a alguien que te ayuda a ir viendo cómo va evolucionando el cuadro clínico y disminuye el riesgo de adicciones además. Y el mal uso de los fármacos, que puede ser a veces sin ninguna mala intención. Mira, es que a mi amiga le resultó que ella con esta pastillita se siente mucho mejor, voy a tomarla. Todas las personas somos distintas, los cuadros clínicos tienen sus dimensiones específicas que requieren manejo particular e indicado por un médico. Es cierto, y en Chile el tema del abuso de benzodiazepina es bastante importante comparado con otros países de la región, ¿no? Sí, en Chile, en el caso del abuso del alcohol es bastante intenso en el caso de los hombres y el abuso de benzodiazepina es intensivo en las mujeres, como señales de que algo no está funcionando. Por benzodiazepina nos referimos a todos los que se llaman clonazepam, ¿cierto? Clonazepam, el alprazolam, claro, el famoso Rabotril. El Rabotril. No vamos a hacer propaganda, pero, clonazepam, alprazolam, lorazepam. Sí. Y en esa misma línea había una persona que nos preguntaba, ¿de acuerdo? Automedicarse con benzodiazepinas, no antidepresivos tampoco, algo multivitamínicos o algún producto de uso sin receta médica que pudiera ocupar algún paciente para empezar. No, ya no recomiendo nada automedicado, porque incluso los multivitamínicos tienes que evaluar si realmente la persona lo necesita. En el caso, por ejemplo, en Chile tenemos mucho déficit de vitamina D, de dedo, y uno dice, ya voy a tomar, pero es que la vitamina D no es inocua, entonces la indicación tiene que ser hecha adecuadamente, hay que hacer controles, revisar los niveles plasmáticos, como para ver si realmente se requiere o no. Así que desde esa perspectiva, lo que se está usando mucho es la melatonina en la noche, por ejemplo, en la tarde-noche, por muchas personas que tienen algunos trastornos del sueño y que les funciona la melatonina. No hay investigaciones suficientes como para decir no puede usarlo. Es curioso porque de alguna manera es una molécula que no sabemos si es realmente inocua. Aparentemente sí, hasta aquí. Fuera de eso no hay muchas alternativas. Yo creo que es bueno evaluarlo con el médico de cabecera. Perfecto. Bueno, aquí
Cecilia Antileo justo nos había preguntado por la vitamina E, así que le aprovechamos de responder. Esta era la vitamina D, estaba hablando la doctora. Pero la vitamina E, ella nos pregunta si puede servir para la depresión, cae dentro de lo mismo que estaba recomendando la Cecilia. Sí, en el caso de la vitamina D, estudios en el pasado decían que estaba muy asociado a depresiones, pero acaban de publicar un artículo en el Lancet que dice que después de seguir a como cerca de 15.000 personas por varios años, no encontraron una correlación directa. Lo que está claro es que la vitamina D ayuda en muchos otros parámetros y ayuda en muchas otras funciones del organismo, digamos, ¿no? Es muy útil, entonces hay que compensarlo, pero no necesariamente por razones de salud mental. Ahí ya se vuelve un poco difícil diferenciar entre los pacientes que tienen alta vitamina D porque se exponen mucho al sol y están mucho tiempo al aire libre y que eso puede mejorar sus condiciones de salud mental, versus solamente el que tiene alta vitamina D porque toma un suplemento y se vuelve un poco más complicado, ¿no? Exactamente, sí. Y uno puede suponer eso, ¿no? Que estas personas que tenían mejores niveles de vitamina D tenían más actividad física. Claro. Y ahí sí sabemos que hay una correlación. Oye, Gisela Pereira nos pregunta, ¿alguna recomendación, qué difícil, esta es la época, el momento más difícil de los niños, para una preadolescente de 13 años que ha tenido cambios de humor y a pesar de que el encierro le ha servido para estar más tiempo con ella, están aburridos, están estresados, están todos los días conectados a clase online? Entonces, ¿qué le podríamos aconsejar a Gisela con ese preadolescente que está en un momento difícil del desarrollo de las personas? Sí. Es súper importante conversar con ellos y preguntarse con ellos qué otras cosas podrían entretenerlos. De repente poner música, bailar un rato en la casa. Les gustan harto estos dibujos, ¿cómo se llaman? Los mandalas. Los mandalas. Son una cosa recreativa que les gusta harto a los adolescentes, no solo a los niños pequeños. Se entretienen harto, se relajan, eso es algo que puede hacer junto con la mamá. Bueno, y tratar de involucrarla, de cocinar juntos, de hacer cosas entretenidas. Ahora, si aumenta mucho la irritabilidad, de nuevo, es bueno ver un psicólogo y ver si hay algunas otras medidas, porque aquí es mejorar actividad física, buscar actividades que sean entretenidas, que no sean en línea, que no sean con pantalla, y no es tan fácil. Es difícil esa época, con o sin pandemia. Sí, es difícil. Oye, aquí nos preguntaban también en algún momento algún tips, alguna recomendación general para manejar la ansiedad o manejar el estrés. Lo que uno recomienda en primer lugar es identificarlo. Es como, a ver, hay personas que, por ejemplo, como la paciente hace un ratito que decía, estoy empezando a tener dolores musculares. ¿No? Lo que uno puede suponer es que está estresada. Entonces, ¿cómo lo identifica? El dolor muscular es una señal, pero si ella busca qué cosas son las que le están provocando estrés, porque tenemos que suponer que es estrés lo que le está provocando el dolor, así en primera instancia, pueden ser otras cosas, pero supongamos que es eso. Hay que empezar a aprender a ponerse en contacto con esas emociones y somos buenos para hacerles el quite a las emociones, ¿no es cierto? Tratamos de seguir para adelante, bueno, esta cuestión está difícil, tenemos que arreglárnosla, y algunos elementos que son evidentes como el encierro, a lo mejor dificultades con el jefe, a lo mejor dificultades con uno de los hijos, nos está tensionando mucho y no somos capaces de verbalizarlo ni contactarnos con ellos. Entonces, una recomendación es escribir, por ejemplo, escribir lo que me está pasando, y ahí van a ir apareciendo ideas que pueden ayudar a que se pueda contactar con sus emociones y, dependiendo de la intensidad de ellas, consultar. Y si no, escribirlas, es una forma de poner en palabras lo que te pasa, y entonces si lo identificas puedes manejarlo. Si es algo inconsciente no puedes hacer nada por manejarlo. Claro, la primera es la conciencia de enfermedad o la conciencia del problema, ¿cierto? La que conciencia del poder problema. Detectar que en verdad hay un problema y cuál es, y con eso ya
el 50% del camino está avanzado. Claro, porque cuando dice la persona, no, pero si yo estoy súper bien, si nos llevamos súper bien con la familia, estamos tranquilos, no sé qué me pasa, uno puede suponer que no se está poniendo en contacto con todas las emociones. Si hoy día estamos con miedo, tenemos derecho a tener miedo, aunque nos cuidemos, tenemos derecho a estar confundidos, a no saber, porque no sabemos bien lo que viene, sabemos la efectividad de la vacuna, pero mientras hay que ver para creer definitivamente en términos de cómo va a evolucionar esto y hasta cuándo vamos a estar en estas condiciones. Entonces hay que ponerse en contacto con miedos que a lo mejor antes no eran tan presentes. Hoy día la idea de la muerte, el contacto con el temor a la muerte o simplemente pensar en la muerte o que hay personas alrededor tuya que han fallecido, es un impacto distinto emocional al que hemos tenido históricamente. Nosotros nos hemos relacionado con la muerte los occidentales de una manera que no es muy saludable en general. Ahí nos genera mucho temor, entonces hay que reconciliarse con eso, trabajarlo. La meditación en ese sentido es una muy buena fuente de contacto contigo, con tus emociones, de poder ayudarte a estar más tranquilo y a aceptar que hay cosas que no podemos cambiar. De hecho, una de las preguntas que nos habían hecho era eso, era los tips para la ansiedad, para el estrés, pero también todo el tema de cómo afrontar ese miedo a la muerte con todo esto que está pasando y con esto que uno tiene familiares que se ven afectados, que uno muchas veces no estaba preparado para que muriera ese familiar, ¿no? Porque hay como un ciclo en la vida, que se muere tu papá, es difícil, pero uno está preparado para que el papá en algún momento se va a morir antes que uno. Pero cuando se te muere un hijo, cuando se te muere un hermano joven, es mucho más complicado, ¿no? Es mucho más doloroso y yo creo que la pandemia ha puesto en evidencia que controlamos muy pocas cosas, ¿no? Y entonces tenemos que reconciliarnos con el concepto de la muerte, que vivimos como si nunca fuéramos a morir. Y entonces tenemos que aceptar que vamos a morir. Oye, aquí hay, bueno, Francine, Aline, nos están preguntando algunas cosas que tal vez son medias parecidas, pero tú ya lo dijiste un poco, pero lo podemos volver a repetir, es ¿cómo sé cuando tengo que ir al psicólogo o a una terapia? Y esto es distinto a lo que hemos visto antes. ¿Empiezo con el psiquiatra? ¿Empiezo con el neurólogo? ¿Él me deriva? ¿O puedo comenzar inmediatamente con el psicólogo? Es una pregunta que hacen hartos los pacientes en la consulta. Mira, en realidad uno esperaría que empezar con el psicólogo sea una buena idea si no tengo acceso a una hora pronto con un psiquiatra, y depende de por qué voy a consultar. Si yo voy a consultar por un síntoma específico o por un conjunto de síntomas específicos como hablábamos antes, ánimo bajo, insomnio, pesadillas, ideas de culpa, ideas de muerte, que no son estas ideas de las que estaba hablando yo recién, que tienen que ver con reconciliarse con la muerte, sino que tienen que ver con pensar en querer morir. O sea, estamos en una pandemia, pero de todas maneras queremos seguir vivos, y eso es en lo que se basa mucha parte de nuestra vida, sabiendo que en algún momento la muerte va a llegar y que no sabemos cuándo va a ser. Pero en ese sentido, cuando la persona empieza a pensar en que se quiere morir, en que preferiría estar muerto, en que preferiría desaparecer, bueno, ahí es mejor que vea directamente a un psiquiatra, que ese es como un síntoma muy grave. Y otros síntomas a veces que son de confusión, de no saber cómo manejar ciertas situaciones, de estar un poco agresivo, un poco irritable, estar con conflictos en la casa, en el trabajo, puede ir directamente al psicólogo, y el psicólogo lo va a derivar al psiquiatra si considera que tiene sintomatología que requiera apoyo farmacológico. De acuerdo. Súper claro. Carola González, esta la respondo yo, ¿eh? La puedes responder tú también si quieres, pero ¿tienen psicólogos por videoconsulta? Sí, tenemos psicólogos por videoconsulta, psiquiatras también por videoconsulta. Están disponibles en integramedica.cl, así que pueden entrar
sin problema atenderse con nosotros. Y con muy buena formación. Y con muy buena formación porque la doctora Castro lo ha ido formando y seleccionando en el tiempo. Mira, una paciente nos pregunta, está con un no vamos a decir el nombre, pero está con un tratamiento antidepresivo hace ya varios años y está con dudas respecto a si es lo adecuado, debe continuar tomándolo, se tiene que evaluar, cómo lo puede dejar, si nos puedes contar un poco cuál sería el abordaje en ese caso. En el caso de la depresión, lo que muestran los estudios es que después del primer episodio depresivo el riesgo de tener otro es un 50%. Si es el primer episodio depresivo, uno puede hacer un afrontamiento para ir retirando el fármaco. Después del segundo episodio, el riesgo de recaída sube a más de un 70% y después del tercero a más de un 80 o 90%, y ahí en general uno indica a permanencia el antidepresivo, sobre todo dependiendo de la severidad de los síntomas, porque definitivamente es mejor usar un antidepresivo a permanencia que estar teniendo episodios depresivos recurrentes que suelen afectar mucho el funcionamiento global de la persona y la hacen sentirse muy infeliz, muy triste, sin necesidad de eso. Los antidepresivos en general son medicamentos que no producen daño a largo plazo, que no producen demencia, que no producen acostumbramiento, no producen adicción, por lo tanto se puede usar en forma crónica, de buena manera, como digo, controlado con su médico. Ahora, si tiene dudas respecto a la necesidad de seguir o no con el medicamento, debe consultar un médico de familia que tiene formación en salud mental o un psiquiatra que evalúe efectivamente esto que estoy diciendo yo antes. ¿Cuál fue la gravedad de los episodios anteriores o del episodio anterior? ¿Cuántos ha tenido? Y si vale la pena, dependiendo de eso, correr el riesgo de que presente sintomatología depresiva de nuevo. De acuerdo, súper claro. Es un tema bien, yo soy médico general y obesidad y nutrición, en la consulta de medicina general lo preguntan harto los pacientes eso, ¿eh? Es algo... Es que, bueno, nadie quiere estar tomando medicamentos a permanencia, pero así como la hipertensión y la diabetes, que lo que te ayuda a controlarte es un medicamento, a veces no basta solo con la dieta, en las depresiones y en otras enfermedades de salud mental, eso también ocurre y se deben mantener a permanencia algunos medicamentos. Oye, esta es cambiando un poco el tema porque tiene todo que ver con la salud mental, pero nos preguntan crisis o ataques de pánico. ¿Cómo las identificamos? ¿Hay que actuar de manera distinta a todo lo que hemos hablado antes respecto a los síntomas y signos de depresión? ¿Se parecen? ¿Cómo se pueden diferenciar? Si nos puedes comentar un poco de eso. No se parecen, pero no es raro que un paciente que tenga crisis de pánico tenga depresión también o tenga un trastorno bipolar. Puede ser el desencadenamiento de otra patología. Las crisis de pánico se caracterizan por ser crisis, o sea, vienen repentinamente, no necesariamente el paciente espera que venga, aparece repentinamente, aumenta mucho la angustia, una sensación de miedo, sensación de ahogo, se producen síntomas físicos, taquicardia, desesperación, es muy intenso y de muy corta duración, dura unos minutos. O sea, a veces llegan pacientes que han estado varios días angustiados y me dicen que creo que tengo crisis de pánico. En realidad eso, si lleva varios días angustiado, probablemente no sean estrictamente crisis de pánico, sino que está cursando con otro cuadro clínico. Y deben manejarse desde la perspectiva farmacológica, porque en general no se ven solas. Ahora, para hacer el diagnóstico debe haber tenido más de una crisis la persona, porque en un evento aislado puede que tenga una crisis en particular y no se repita nunca más. Pero si ha tenido más de una, empieza a tener miedo a salir, por ejemplo, y se produce lo que se llama agorafobia. Primero viene la crisis de pánico, que si le ocurre en la calle, en el metro, qué sé yo, lo asusta, tiene miedo, porque cuando te viene esa crisis es desesperante, crees que te vas a morir o que te vas a volver loco. Generalmente van a servicios de urgencia donde le hacen electrocardiograma y otros exámenes que descartan cuadros orgánicos y les dicen que no tienen nada. Y en realidad no es que no tenga nada, tiene que consultar un psiquiatra que lo ayude a manejarlo porque tiene tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. Es nuestra deformación como médicos no psiquiatras, ¿cierto? Exactamente. Está sano físicamente, no tiene nada. No tiene nada, está sano. Oye, Pamela nos pregunta
por algún tip para disminuir el estrés en la casa. Ejercicio. Ejercicio. Alguna rutina de ejercicio. Como les decía antes, alguna rutina que implique ir cortando el día en bloques, el bloque de trabajo, que sea distinto al bloque de almuerzo, ojalá un bloque que puedo conversar con mi pareja o con alguien de la familia, jugar con los niños. Puede que sea agotador y difícil, pero si juego un rato con los niños y ellos saben que a tal hora voy a jugar con ellos, puede que me dejen trabajar tranquila el resto del día, versus que si están todo el día, mamá, ¿qué hora, que quiero esto, que quiero esto otro? No es nada fácil, no hay ninguna receta porque depende de las condiciones familiares, de con quién se viva, si vive solo, acompañado. Otra cosa importante también es mantener contacto con las amigas o los amigos, aunque sea por videollamada, o sea, siempre hablar con una amiga hace bien, dicen que es una de las cosas que provoca felicidad en general, compartir lo que te está pasando, aunque estemos todas encerradas es lo mismo, pero conversarlo con alguien más, con un cafecito o así nomás, con una videollamada o por teléfono, también es muy saludable. Contactarse con familiares, no quedarse encerrado, aislado, eso es lo peor que uno puede hacer. De acuerdo, súper claro para Pamela. Nos devolvemos a las crisis de pánico porque quedaron algunas dudas. Tú eres la experta, así que la respondes tú, pero la crisis de pánico, la angustia, ¿son cosas que se pueden volver a repetir o son cosas que con un tratamiento adecuado podrían ser de una sola vez y no volver a sufrirlas más en el tiempo? Lamentablemente se pueden volver a repetir y de hecho hay un porcentaje de pacientes que no responde a los tratamientos tradicionales y entonces tiene que aprender cómo a convivir un poco con eso. El objetivo, el gold standard del tratamiento, el objetivo del tratamiento es eliminar las crisis, por supuesto, y eso se hace con ayuda farmacológica y psicoterapéutica. El paciente aprende algunas estrategias para ir manejando las crisis y va aprendiendo que no se está muriendo, que no se está volviendo loco, de manera que es como cuando los niños, no es así, pero bueno, es como ir achicando el monstruo, así como la crisis es un tremendo monstruo, en la medida que tú vas sabiendo que no te va a matar, que no te va a volver loco, puede ser un poco más manejable y se le enseña técnicas de respiración, bueno, y se revisan también factores vitales que a veces influyen en que esté desencadenándose crisis de pánico. Y la pregunta es muy atingente además porque se ha visto que un porcentaje de pacientes en duelo debutan con crisis de pánico, en duelos patológicos. Bueno. Y hoy día estamos en un periodo de más duelo. Y en el duelo, es normal que uno sienta pena, que uno esté triste, pero ¿cuánto tiempo puedo estar sintiendo pena y estando triste? Porque en algún momento tengo que superar el duelo, ¿no? Estadísticamente los duelos duran entre 3 y 6 meses y tienen un ciclo que está descrito en la literatura, en donde cuando pierdes a la persona, cuando fallece la persona, inicialmente estás en shock, es como que no, esto no puede ser y es como que te levantas y despiertas y no puede ser que la persona no esté, como que no te lo crees. Después viene una etapa como de negación en ese sentido. Luego viene mucha rabia y a veces las personas dicen, pero ¿por qué tengo rabia? Si obviamente que se enfermó, le dio COVID, no se puede tener rabia, ¿por qué no se cuidó más? Y puedo tener muchos sentimientos de rabia que son bien contradictorios porque lo que la persona espera es tener solo pena. Y el duelo no se caracteriza a veces solo por pena, también puede haber rabia y esa rabia puede ser normal. Es la sensación de que te abandonaron, o sea, me abandonó. Y no se permite pensar que lo abandonaron, pero ¿cómo me decían? No me quiso abandonar si ella no quería irse, ¿no es cierto? Entonces hay harta contradicción en ese momento. Luego viene una etapa más de depresión y finalmente hay una etapa en que se empieza como a ir normalizando la vida. ¿Y cuánto dura esto? Como te digo, entre 3 y 6 meses, y si el funcionamiento es, si la persona sigue funcionando sus actividades cotidianas, normalmente pasa una semana y hay permisos en los trabajos y en casi todas partes para unos días en que uno tiene que
estar con la familia y vivir la pena intensamente y hacerse a la idea antes de volver a las actividades laborales o a la rutina, luego paulatinamente eso va volviendo a la normalidad. Entonces en una escala o en una curva en que la pena, la rabia, todo esto va paulatinamente bajando, pero no es así, es una cosa que es medio escalonada de repente, hasta que de pronto ya como que asumiste, y dependiendo de quién sea, no es lo mismo que se muera un hijo, como decías tú antes, claro, a que se muera el papá, no es lo mismo una muerte violenta que una enfermedad larga, o sea, hay distintas naturalezas tanto de la forma en que la persona fallece como de la relación que tenía con la persona, que van a hacer que el duelo sea normal o lo que nosotros llamamos duelo patológico, y se puede convertir en una depresión severa que requiere tratamiento. En general el duelo es normal, es una pena normal. Cuando te empieza a inhabilitar en la vida con tu familia o en tu trabajo, tienes que pedir ayuda. Eso podría ser como el factor clave, ¿no? Que te impida realizar una vida normal, ¿no? Después... sí, una vida más o menos normal, porque no va a ser exactamente normal probablemente, pero uno sigue funcionando, ¿no? Ser funcional, ¿no? Ser funcional. Seguir yendo al trabajo. Claro, aunque rindas un poco menos, aunque de repente te encierres en el baño a llorar o qué sé yo, pero ser capaz de seguir funcionando versus estar muy agobiado y no responder. Sí. Esto, bueno, ahí Javiera nos preguntaba, ¿qué hacer si ha pasado más de un año de la muerte de mi padre y sigo llorando todos los días? ¿Cómo se controla esa pena? Es bueno que pidas ayuda, claro, ayuda terapéutica. Ahí está claro ya que después de un año es un duelo patológico. Y conversarlo con alguien además para ver si ese llanto es un llanto normal del duelo todavía o no. Es bueno tener un punto de comparación, conversarlo, eso ayuda a veces a aclarar esos puntos. Sí. Ahí puede ayudar mucho un psicólogo. Yo sé que ya lo respondimos, pero es bueno seguir reforzando algunas cosas. Elizabeth nos pregunta, ella ya nos había preguntado antes, pero el no poder dormir, el cansancio, ¿son síntomas de depresión o no necesariamente? Ahí venía el pero. No necesariamente, los síntomas más relevantes en la depresión o los síntomas que se buscan además de estos otros, del sueño o de la concentración y otros, es uno que es el ánimo bajo, que es no tener ganas de hacer cosas diversas, y el otro que se llama anedonia y que es la incapacidad de disfrutar cosas que yo normalmente disfrutaba. Esos son unos síntomas que son muy relevantes cuando uno evalúa a un paciente con depresión. Entonces, si solo está durmiendo mal y está un poco cansado porque duerme mal, puede ser por estrés, no necesariamente tiene depresión. Si está cansado, duerme mal, está con pena, está sin ganas de hacer nada, no está disfrutando cosas que podría disfrutar en la casa, en el contexto en el que estemos, el que es más difícil de evaluar a veces, uno piensa en una depresión que va acompañada de cambios de ciclos biológicos. De acuerdo. Esta también la respondimos, pero... pero no tan bien, parece, a ver. No, pero mejor para que quede bien claro. Sí, por supuesto, de eso se trata. Karen nos contaba que ella ya buscó ayuda, está con un antidepresivo, con sertralina, pero estaba preguntando si esto le podría generar dependencia o no. No genera dependencia. Lo que sí puede pasar con estos antidepresivos, que son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que luego de algún tiempo de uso ya no provoquen la misma respuesta. Ajá. Se ha visto eso en la literatura, o sea, se ve que los pacientes no necesariamente responden al mismo medicamento y ahí entonces hay que reevaluar y a veces cambiarlo por otro, si ya no está siendo efectivo. De acuerdo. Ella lleva poco tiempo con el medicamento, así que... No le va a provocar dependencia. De todas maneras, cuando se retiran los antidepresivos hay que bajarlos de a poquito, porque sí pueden provocar algunas molestias físicas. De acuerdo. Pero no es dependencia estrictamente. Y este es un tema que tocamos tangencialmente, pero yo creo que es súper importante, así que lo podemos hacer como pregunta específica. ¿Qué hacer ante situaciones de violencia? Hay que buscar ayuda, hay teléfonos a los que uno puede llamar, pero ¿cuáles serían las recomendaciones frente a un episodio, el primer episodio de violencia, por ejemplo?
O sea, frente a un episodio de violencia es muy importante ver si existe la posibilidad de conversar respecto a lo que pasó, a cómo se dio esa respuesta, y definir que no sea un patrón de respuesta habitual o de interacción habitual. Cuando es una situación menor se puede conversar, cuando es una situación mayor, aunque sea el primer evento, hay que denunciarlo. Y uno tiene que revisar si en realidad puede convivir con esa persona o no. Y eso requiere una evaluación compleja y es bueno pedir ayuda profesional. Y lo otro importante, me imagino que es entender qué es la violencia, porque mucha gente entiende la violencia como un acto físico, pero hay otros tipos de violencia que son igual de terribles que el acto físico de ser violento, ¿no? Sí, claro, hay violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, hay violencia laboral, hay distintos espacios en donde se puede dar la violencia. La violencia psicológica es la más frecuente, que es verbal y suele caracterizarse por una descalificación reiterada de la persona, a veces uso de palabras soeces, de insultos, malos modos, decirle al otro si eres un estúpido, un imbécil, nunca hacer las cosas bien. O sea, hay distintas formas de agredir a las personas. Una a 2 de cada 4 mujeres son agredidas. Esto es más frecuente, lamentablemente, de hombres a mujeres. También hay hombres que son agredidos, pero es más frecuente que las mujeres sufran de violencia, y se da más frecuentemente en familias donde las personas han vivido violencia desde pequeños y se van repitiendo estos episodios. Entonces, paradojalmente, en vez de estar como mucho más claros de que esto no es bueno, tienen más tolerancia, aguantan situaciones de violencia que otras personas podrían no tolerar. Entonces la violencia tiene una escala que puede ser subjetiva y no por eso menos dañina. De acuerdo. Oye, bueno, ya vamos cerrando, voy a hacer la última pregunta. Es interesante, pero esto es algo ya más como intraconsulta, para contarle un poco a los pacientes lo que ocurre dentro de la consulta. Nos preguntan cómo elegir la primera vez un psicólogo y cómo se generan las relaciones de confianza en la consulta del psicólogo, si hay alguna recomendación para poder hacer una buena elección. Bueno, lo ideal es saber, hay algunas cosas que son un poco técnicas, pero en general lo que se ha visto en psicología es que las distintas orientaciones terapéuticas, si son aplicadas por personas que han tenido entrenamiento adecuado, da lo mismo si vas a un psicólogo de orientación analítica, un cognitivo-conductual, porque hay muchas escuelas en la psicología. Hay psicólogos sistémicos que se dedican más a atención de familias y parejas, pero también hacen terapia individual. Hay otros que son más cognitivos, que se dedican a otro tipo de cuadros clínicos como el trastorno de pánico, por ejemplo, u otros que requieren cambio de conducta, el trastorno obsesivo compulsivo. Los psicoanalíticos que trabajan más cuando las personas tienen dificultades de interacción con los demás de una forma más permanente y quieren hacer cambios que se llaman más estructurales. Lo más importante es que se dé una relación de confianza, donde se pueda conversar con la persona, donde el foco de la entrevista esté centrado en lo que le pasa al consultante, al paciente, desde la perspectiva de cómo lo vive, de qué le pasa, de que hay una entrevista también que incluya síntomas para poder evaluar de qué manera poder ayudar a la persona. En algunos casos hay lugares en que dice, esta persona es terapeuta familiar, terapeuta de pareja, entonces si yo voy por un problema de pareja, busco un terapeuta de familia o pareja. Si voy por un problema familiar, y así. Eso es una buena primera aproximación, ¿no? Claro, si quiero terapia individual o de pareja o de familia. Perfecto. Oye, bueno, se acabó el tiempo, se hizo corto, muchas preguntas tuvimos hoy día. Quiero darle las gracias a Cecilia, muchas gracias por acompañarnos, en verdad estuvo muy interesante la conversación. Qué bueno, espero que hayamos podido aclarar algunas dudas, porque no es tan fácil, de repente quedan otras cosas ahí pendientes. No, podemos volver a hacer un segundo streaming más adelante. Y bueno, darle las gracias también a todos los que se conectaron. Fue un muy interesante streaming, como les dije al principio,
queremos ser un aporte en la calidad de la información que reciben nuestros pacientes y en mejorar la salud de todos. Así que lo esperamos el próximo mes con otro streaming, ojalá tan interesante como este.